luz en la oscuridad, un milagro de amor, una búsqueda constante de hacer los sueños realidad. Él nos dio toda su hermandad bajo el rótulo de la paz, incondicionalidad que nos acepta en libertad. La voz de la esperanza al grito del corazón alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. Nos complace darte una cordial bienvenida de parte de la Voz de la Esperanza. Siempre es un gusto estar juntos en este segmento donde abrimos las Sagradas Escrituras y descubrimos los mensajes divinos. Bueno, me acuerdo cuando tuvimos un tremendo susto. ¿Por qué? Porque un camión que estaba llevando químicos a cierto lugar volcó y tiró todo ese fluido, ese líquido, esos químicos a la carretera, y fue tan terrible las consecuencias. Cerraron la carretera por casi 48 horas. Lo mismo ocurrió con un tren que llevaba, químicos tóxicos en el norte de Estados Unidos. ¿Y qué de las armas bacteriológicas que se usaron en la Primera Guerra Mundial? Otros la han usado para exterminar razas que no querían que existieran. En África, en Asia, en diferentes lugares se han usado armas bacteriológicas. Y el resultado de estas armas bacteriológicas es que van a salir unos chancros, y salen unos chancros, unas úlceras. Sabré yo lo que duele una úlcera, que fui operado por úlcera en el estómago. Estimados, no es placentero. El título del tema de hoy es las armas bacteriológicas, las 7 postreras plagas. En las próximas 7 secciones vamos a ir una por una estudiando y viendo la relación con el tiempo del fin y el pueblo de Dios. Comencemos entonces leyendo Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Te das cuenta? En primer lugar, la voz de Dios es importante y relevante porque los 7 ángeles portadores de las 7 plagas ya habían salido del templo y nadie podía entrar en el templo. Así lo afirma Apocalipsis 15:6. En segundo lugar, aunque Juan no especifica el momento de esa terrible orden, el contexto demuestra que será proclamada inmediatamente después del fin del tiempo de gracia, pero antes de la segunda venida. Y en tercer lugar, la serie de calamidades sin precedentes que aquí se predice está aún en el futuro. Ahora, hay algunos teólogos o maestros, falsos maestros, que enseñan que ya están cayendo las plagas. No, las destrucciones que estamos viendo es un preámbulo de lo que va a venir.
estimados, no puede estar cayendo las plagas sino ya terminó el tiempo de gracia y todavía no ha terminado. Es bueno distinguir ese punto. Por eso algunos engañan a multitudes con estos detallitos. Siendo que la primera plaga se derrama sobre los que recibieron la marca de la bestia y adoran a su imagen, esto, por supuesto, sitúa las plagas de la siguiente manera. Primero, después del aparecimiento de la imagen y la colocación de la marca. Número 2, después del pregón del tercer ángel que amonesta contra la bestia y su señal. Estimados, las 7 últimas plagas constituyen la plenitud de la ira divina, pero no es tu estilo de ira y la mía. El Señor dice, yo amo a los que castigo. No es porque le nace castigar, sino porque elegimos nosotros el camino equivocado. Esto claramente muestra que ha terminado el tiempo de gracia para aquellos sobre los cuales caerán esas plagas. Ahora, durante la 5ª plaga, los hombres aún sufren las llagas de la primer plaga. Esto señala que las plagas serán derramadas una tras otra y en un periodo relativamente corto. Ahora, también parece que el juicio de la Babilonia simbólica durante la 7ª plaga precederá al juicio de los reyes de la tierra en el momento de la venida de Cristo. Bueno, las 7 últimas plagas son parecidas en ciertos aspectos a las 10 primeras plagas que se efectuaron en Egipto. Ambas pueden manifestar la superioridad de la autoridad y el poder de Dios. Y lo vimos con el trato al faraón. Estimados, ambas terminan con la derrota de los que prefirieron desafiar a Dios. Sí, ambas concluyen liberando, el pueblo escogido de una situación casi irremediable. Ambas demuestran la justicia de Dios y dan gloria a su nombre. Siempre debemos dar gloria al nombre de Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro amante y tierno Salvador, que ahora en el tiempo de gracia nos da todo servido en bandeja para que lo aceptemos, lo amemos, emulemos sus características que tiene de carácter. Ay, estimados, cada una de las 10 plagas de Egipto fue completa y dolorosamente literal, y cada una tenía el propósito, de demostrar el engaño de la religión falsa y la vanidad de confiar en ella. Las 7 últimas plagas también serán literales y cada una asestará un golpe decisivo contra la religión apóstata, la gran ramera y sus hijas, y por lo tanto también tienen matices simbólicos. Ahora, por ejemplo, es evidente que el primer ángel no derramó de una copa literal, un compuesto químico literal sobre los que habían recibido, la señal literal impuesta por una bestia literal. Ahora, pero el ángel quizás sea literal. Los hombres sobre quienes cae su copa son sin duda literales y sus sufrimientos también son literales. Así que el contenido simbólico de la tercera plaga es evidente. Ahora me pregunto, ¿por qué Dios atormentará a los hombres de una manera tan terrible después de la terminación del tiempo de gracia, cuando ya no habrá oportunidad para arrepentirse?
¿Por qué no viene Cristo inmediatamente para poner fin al pecado? Oh, preguntas que nos hacemos todos, ¿no es cierto? En los últimos tiempos del Antiguo Testamento, Dios a menudo permitió diferentes calamidades, invasiones, hambres, enfermedades y terremotos como medios de corrección y disciplina para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Es evidente que las 7 últimas plagas no pueden tener un propósito benévolo. No nos debe quedar duda de que las plagas cumplen una función necesaria en el cumplimiento del plan celestial. Estimados, notemos que las primeras 5 plagas son en cierto sentido de naturaleza similar, pues su propósito es inducir a los hombres a comprender que han estado luchando contra el propio Dios. Pero en vez de arrepentirse, maldicen a Dios con más odio que antes y se vuelven más rebeldes y contumaces. Amigo que me escuchas, las plagas sirven para revelar el espíritu de rebelión que domina sus corazones. Se comprueba que la cizaña siempre será cizaña y que la justicia de Dios se hace evidente al destruirla. No tratemos de ponerle una capa de azúcar a la cizaña. Por otra parte, las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañarán a las 7 postreras plagas demostrarán cuál es el carácter de los santos y los inducirán a confiar plenamente en el único que puede salvarlos, el propio Dios de los cielos. Bueno, así como la disposición de Cristo de morir por nosotros es la manifestación suprema del amor, así el deseo de matar representa el odio máximo. Entonces, durante las 2 últimas plagas se producirá una situación que revelará una plena diferencia, tanto para los que participan de ellas, como también para los ángeles. Sí, los ángeles. Se destacará la justicia de Dios al poner fin a la historia humana aquí en el globo terráqueo que se degeneró por la caída de nuestros primeros padres. Entonces, se demostrará ante el universo que todos los que componen el pueblo remanente prefirieron obedecer a Dios y que los que escogieron servir a Satanás matarían, si les fuera permitido, a todos los que estorbaron su propósito de regir y dirigir la tierra. Oh, estimados, agradezcamos que tenemos un Salvador personal. Esos hombres maléficos, sorprendidos en el mismo acto de intentar hacer cumplir el decreto de muerte, estarán sin excusa delante de Dios, por supuesto. De esa manera, se trazará una línea clara entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Y por medio de los inconversos se permitirá que el diablo demuestre cómo hubiera sido el universo si se le hubiese permitido dominarlo a su antojo. Oh, estimados, el resultado son úlceras. ¿Sabes? En el griego, úlceras, o la palabra que se usa aquí, es helkos. Significa úlcera, llaga, herida, supurante. ¡Ay, qué repugnante!, ¿no es cierto? Aquí, como lo pinta el artista, las úlceras
será algo terrible. Ahora, veamos entonces, en la versión de los 70, el cos se usa para identificar los tumores que se produjeron en los egipcios. Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 10. ¿Sabes? La úlcera que no podía curarse de Deuteronomio capítulo 28, versículo 27, también cae en esa categoría. Y la sarna maligna que azotó a Job. Job capítulo 2, versículo 7. Me detengo. Es algo impresionante. Es interesante que en la plaga bubónica también eran un tipo de chancros negros que supuraban. Sabemos que murieron más de 50 millones de personas por esa plaga en Europa y alrededor del mundo, causada, bueno, dicen, o transmitida por las ratas. Ha habido ejemplos alrededor de la historia de úlceras supurantes y muy dolorosas. Estimados, pero estas serán aún más. ¿Por qué no aprovechamos el santo amor de Cristo mientras hay oportunidad? Estas plagas no deben asustarte. ¿Por qué? Porque hoy es el día de Jehová, hoy es el día de tu oportunidad y la mía. Si aprovechas cuando Cristo toca la puerta de tu corazón, entonces, ¿para qué te va a preocupar esto? Esto es nada más información que tú la vas a aplicar como parámetro de los marcadores del tiempo del fin. Pero si no sigues los estatutos, los caminos de Jehová, esto es preocupante. Oh amigo que me escuchas, el renombrado poder de milagros de los espíritus que cooperan con la cristiandad apóstata va a ser evidentemente y va a resultar evidentemente vano contra esta úlcera maligna y pestilente. Quiero decirte algo. Satanás va a tratar de hacer grandes milagros para contrarrestar esta plaga. Va a tratar de convencerlos que es un ángel de luz. Recuérdense que ya Él descendió como ángel de luz imitando la segunda venida de Cristo y va a hacer falsos milagros para decir esas plagas no le hagan caso. Pero tú y yo sabemos, porque leemos, estudiamos, sabemos lo que dice la Biblia y la Biblia no se equivoca. Ahora, amigo que me escuchas, quedará al descubierto la falsedad de la confianza que los hombres han depositado en ese supuesto poder obrador de milagros. Ha llegado hoy el día que tus ojos se abran, que te des cuenta que no todo milagro proviene de Dios. Los magos de Egipto hicieron sus milagros falsos y luego se desenmascaró las víboras que imitaron. Las verdaderas serpientes que Dios había hecho se tragaron a las otras. Amigo, va a haber una lucha tan impresionante entre el bien y el mal que solo los que están afirmados en la fuente sempiterna, en la fuente real que es las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, los mensajes de Dios, podrán resistir estas pruebas. Algunos dicen, bueno, pero los que estamos sellados no vamos a sufrir de las plagas. No vamos a tener directamente esas plagas en nosotros, pero vamos a sufrir las consecuencias porque todo se va a afectar, hasta la fuente comestible. Amigo que me escuchas, será un gran tiempo de angustia. Ahora, esta primera descarga de la ira de Dios caerá sobre los que no han prestado atención ni al mensaje del tercer ángel que les advertía contra la adoración de la bestia y su imagen, ni tampoco
a la exhortación final de Dios para que salieran de la Babilonia simbólica. Querían tener una alianza con ella. Querían hacerle caso a la gran ramera, a los 3 espíritus inmundos. Ahora, esta plaga no será universal. Así lo afirma el conflicto de los siglos. Eso es interesante. Ahora, debemos preguntarnos nosotros, ¿qué dice el espíritu de profecía? Pasemos entonces a la pantalla. Y dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Luego vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas sobre aquellos que no tienen refugio. Y el mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después soportar el terrible espectáculo de las 7 últimas plagas, la ira de Dios. Esto será increíble. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y que si Él extendiese la mano o la levantase contra la ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido, o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras, que caerían sobre ellos y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. El terror se apoderó de mí, y caí sobre mi rostro delante del ángel, y le rogué que quitase ese espectáculo, que lo ocultase de mí, porque era demasiado espantoso. Entonces comprendí la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre todos los impíos que adoren la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. Me detengo. Quiero decirte a ti de que estas plagas no van a tener, estimados, no van a caer sobre ti, porque hoy tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Serán aquellos que se burlan de los principios de Dios, que maltratan y pisotean los mandamientos de Dios, principalmente el 4º mandamiento. Mira lo que dice: pisotear su santo sábado. Cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas, cuando se para un ministro, un pastor, evangelista de cualquier religión y empieza a atacar las verdades tangibles que Dios la dio por amor, no para castigar, sino por amor las dio. Cuando eso ocurre, estimados, vemos que estas armas, como la primer plaga, armas bacteriológicas, la primera de las 7 postreras plagas, caerán sobre los culpables. Recuerden que las primeras 3, hasta la 4ª, caen sobre la silla de la bestia, su imagen, y
todas las alianzas que hicieron con ese poderío. No es global, sino para ese grupo del cristianismo apóstata. Será algo increíble. Estarán ellos al mando del nuevo orden mundial. Pero entonces, con ese nuevo orden mundial, será entonces una hecatombe tal que ellos que están en el control de ese nuevo orden mundial van a dictaminar leyes, van a tratar de culpar al grupo van a decir los culpables porque nos está ocurriendo esto. Estimados, lo hemos visto en la historia. A través de las edades siempre se buscó un chivito expiatorio, un grupo que fue el culpable de la desgracia, de la plaga negra que ocurrió en Europa. Eran los judíos. Un grupo que trajo la mala economía a Alemania. ¿Quién? Los judíos. Y ahora vemos que en las últimas elecciones en diferentes países el problema es la inmigración, aquellos que vienen de otras partes a invadir nuestros países. Hay que odiarlos, pisotearlos, y algún día será el pueblo de Dios por seguir los dictámenes de Cristo. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor dice: entrégate tú y los tuyos antes que sea demasiado tarde. Cristo te ama. Cristo ha dado todo para que tú puedas hacer una entrega. Estos tópicos no deben alarmarte como con una angustia, una depresión, sino debes alegrarte porque ya tú no vives solo, sino vive Cristo en ti. Di conmigo: todo lo podré en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre que moras en los cielos, ahora nos entregamos a ti porque necesitamos la paz que solo tú puedes darnos. Todo esto, toda esta profecía no es para angustiarnos, sino para decirnos: si tú cohabitas con Cristo, mi Hijo amado, no tendrás estas consecuencias. Ayúdanos a amarte más y más, Señor. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y te guarde con los tuyos. La voz de la esperanza, al grito del corazón.